Muy bien, pues buenos días a todos. Creo que tenemos también a gente escuchándonos a través y viviéndonos a través de Zoom. Queríamos daros la bienvenida a esta sesión sobre el daño cerebral traumático, compartiendo visiones y esperanzas, ¿verdad? Este título un poco así, un poco raro, pero son visiones diferentes porque una cosa es la visión que tenemos los médicos del hospital, otra es la visión que tienen los rehabilitadores y otra es la visión, ¿verdad?, de los pacientes, que es a veces compartida con nosotros y a veces es completamente diferente. Y ya veremos probablemente Aurora nos ilustre más sobre esa visión que muchas veces nos olvidamos, ¿no? Y bueno, presentaros a la gente que va a hablar en esta sesión. Primero, bueno, voy a compartir la mesa, ¿verdad? Yo soy Alfonso Lagares, soy el jefe de servicio de neurocirugía del hospital. Eh, Comparte la mesa conmigo la doctora Ana Castaño, que es también neurocirujana y tiene un interés intenso y profundo, ¿verdad?, con el trauma craneal. Marco Ríos, el doctor Marco Ríos es neuropsicólogo, es el coordinador de la unidad de daño cerebral adquirido del Hospital Beata Mariana. Y Aurora La Saleta es presidenta de la Asociación de Daño Cerebral Invisible, pero tiene una historia interesante y es que pues es psicóloga clínica, o sea que tiene en parte visión también asistencial, pero también como paciente, porque ella misma ha sufrido un traumatismo craneoencefálico y bueno, pues es una superviviente y una superviviente que ha recuperado en parte, ¿verdad?, la actividad después de un traumatismo craneoencefálico grave que sufrió. Y bueno, pues vamos a empezar sin más dilación la sesión y voy a hablar yo en primer lugar sobre el trauma leve, que es un poco quizás mal llamado trauma leve, pero luego hablaremos más intensamente acerca de él. Luego la doctora Castaño hablará sobre el trauma grave, Marcos hablará un poco sobre el aspecto de la neurorehabilitación en el trauma craneal dentro del daño cerebral adquirido, y Aurora pues nos hablará más acerca de la visión de los familiares y de los pacientes, sobre todo de los pacientes con respecto a este problema. Bien, en primer lugar poner en contexto esta sesión, y es que en realidad esta sesión viene encuadrada en un proyecto europeo en el que participamos conjuntamente tanto el Hospital 12 de Octubre, el SERMAS, el Instituto de Investigación I+12 y también la Asociación Daño Cerebral Invisible con Aurora La Saleta dentro de su presidencia, ¿no? Y es un proyecto, hablo aquí de una aventura europea, porque en realidad es una auténtica aventura que lleva ya más de 4 años de evolución, y el principal foco es verdad sobre el trauma craneal leve para manejar su manejo en la urgencia y manejar su manejo probablemente en la determinación del pronóstico, pero bueno, aunque solamente se acerca o se centra en el trauma leve, pues tenemos también interés en que esta actividad investigadora también difunda en otros tipos de trauma craneal. Bien, estos son los dos estudios. Un primer estudio que se centró sobre todo en el trauma craneal leve en el adulto, pero para el uso de biomarcadores como ayuda en el manejo, sobre todo en la urgencia y también para la determinación del pronóstico en el adulto, pero que también ha centrado su actividad a partir de este segundo proyecto, el BRAINI2, en los ancianos, población o adultos mayores, ¿verdad?, población por encima de los 65 años, y en la edad pediátrica, que es una parte del trauma craneal probablemente poco estudiada hasta hace bien poco. En la mayor parte de los estudios europeos pues no han entrado habitualmente la edad pediátrica, y este es uno de los primeros estudios europeos en el que va a haber inclusión de pacientes, en el que está habiendo inclusión de pacientes en la edad pediátrica. Bien, ¿cómo de importante es el problema del trauma craneal? Pues el trauma craneal es un problema muy importante el trauma craneal leve. Es muy importante a nivel de la urgencia, porque como veis ahí, la incidencia de trauma craneal leve es la causa el tipo más frecuente de trauma craneal, y la incidencia pues está entre los 200 a 400 personas por cada 100.000 habitantes año. ¿Y esto en qué se traduce? Se traduce que en la urgencia del 12 de octubre aproximadamente 1.200 pacientes son atendidos cada año por un trauma craneal leve en nuestra urgencia. Con lo que, como veis, es un problema que realmente satura los servicios de urgencias de nuestros hospitales. Y el trauma craneal que se ha denominado leve, pues se ha denominado en relación a la intensidad del trauma craneal
y a la alteración del nivel de conciencia que produce en el paciente. Y clásicamente se ha clasificado dependiendo de una puntuación en la escala de coma de Glasgow, que es la que utilizamos los clínicos a la hora de enfrentarnos a este problema. Pues bien, estos valores determinan a un grupo de pacientes en el que tenemos en primer lugar un problema en la urgencia, porque son pacientes que pueden tener un nivel de conciencia igual que el que tenemos nosotros ahora mismo, es decir, estar despiertos, colaborando, obedeciendo órdenes, y sin embargo, uno de cada 100 de estos pacientes, uno de cada 10 de estos pacientes puede tener algo en el escáner de cráneo que se pueda realizar en la urgencia, y uno de cada 100 de estos pacientes puede tener un deterioro que requiera de una intervención quirúrgica. Por lo tanto, hay un primer problema de manejo en la urgencia de estos pacientes, el que sería muy interesante identificar qué pacientes tienen posibilidad de deterioro de tener algo en el escáner. Y por otro lado, hay otro episodio, hay otro problema en estos pacientes, y es que algunos de estos pacientes realmente no sufren un trauma leve, entre comillas, porque tienen consecuencias, este traumatismo tiene consecuencias para el paciente. Y nos encontramos ante un problema de logística, porque no podríamos seguir a 1.200 pacientes todos los años que salen de la urgencia, ¿verdad? Y el hecho es que ninguno tiene un seguimiento después del alta de la urgencia. Y por otro lado, si existiría o no algún tratamiento para evitar estas consecuencias que pueden tener en el paciente, tanto de carácter, de fatigabilidad, de memoria, que después veremos. Y sin embargo, pues no hay ningún tratamiento hasta la fecha que se conozca que sea útil en estos pacientes, con lo cual es un problema doble de manejo en la urgencia y de evolución a largo plazo. En la urgencia, pues en realidad lo que nosotros es que queremos discriminar qué pacientes podrían tener un hematoma intracraneal, ¿no? y que ese diagnóstico se pudiera hacer precozmente para poder aplicar un tratamiento y no dar de alta a pacientes que puedan deteriorarse en su casa. Y es un poco, como ya os digo, un poco difícil. Y es que al final estamos un poco buscando a Wally, ¿verdad? En la playa hay mucha gente, muchos enfermos que vienen y queremos identificar pues uno de cada 100 que pueda tener algo intracraneal que requiera de un tratamiento quirúrgico, o uno de cada 10 pacientes que tenga una lesión intracraneal y que deberíamos de hacer un escáner para valorar si requieren o no un ingreso o unas horas de observación. Para identificar a los pacientes en la urgencia, clásicamente lo único que hemos tenido son datos de riesgo con respecto a la edad, comorbilidad, los síntomas, si toman algún tratamiento específico, si tenían alguna alteración en la exploración neurológica, pero nada más. Y con esto se han diseñado unas guías de clasificación, unas guías de diagnóstico que nos permitan a los médicos determinar qué pacientes requieren un TAC craneal para manejar el trauma craneal leve en la urgencia. Sin embargo, los proyectos Brainy lo que intentan es utilizar una herramienta que es un análisis de sangre para identificar a aquellos pacientes que tienen más riesgo de presentar una lesión en el escáner, y así poder descartar el uso del escáner en muchos pacientes que realmente no lo requieren. Tenéis que tener en cuenta que aproximadamente pues eso, uno de cada 10 pacientes van a tener algo en escáner. Hay 9 escáneres que realmente no son útiles y estamos radiando al final a mucha gente en la urgencia sin necesidad probablemente de hacerlo. Entonces, este análisis de sangre con la determinación de 2 biomarcadores nos podría determinar la necesidad o no de hacer un escáner. Y bueno, pues probablemente los resultados del estudio Brainy nos salgan en muy poco tiempo y podamos dar alguna buena noticia con respecto al uso de 2 biomarcadores en un futuro muy próximo. Sin embargo, queda sin resolver, ¿verdad?, la otra pata, y es determinar el pronóstico de los pacientes. ¿Qué les pasa a estos pacientes después de un trauma craneal leve? En general se dice que en torno a un tercio de ellos puede presentar síntomas postraumáticos, y se dice que ese tercio pues no van a tener a lo mejor una recuperación completa. Eso se sabe de resultados de estudios fundamentalmente llevados a cabo en Europa y muy claramente en los Países Bajos, y también en estudios más globales realizados por toda Europa en el estudio Center TBI. En la experiencia española nosotros siempre pensábamos que esto no era así, que la visión del médico, ¿verdad? En la sociedad española el paciente español es más resiliente y probablemente tenga menos pájaros en la cabeza y vuelva a su vida de una forma más normal. Eso podría ser la visión un poco del médico, un poco diciendo, eso no pasa en España porque la gente en España es más dura.
Pues resulta que no es que sea duro o menos duro, sino que es un hecho que la gente pues tiene problemas después de un trauma craneal leve. Y esta es una experiencia nuestra de 500 pacientes incluidos dentro de un estudio, dentro de un estudio prospectivo observacional, en el que, bueno, pues aquí está nuestra evaluadora, Verónica, que ha hecho estas entrevistas a los pacientes, y veis cómo la mayor parte, a los 6 meses y al año, no son todos los pacientes que se han incluido porque todavía no han llegado todos a los 6 meses o al año, veis que en el seguimiento a los 6 años pues no ha conseguido una recuperación completa, pues en torno al 40% a los 6 meses y llega a un 30% al año. Esto pues es el tercio que dicen todos los estudios, o sea que al final nuestras sociedades, como cualquier otra sociedad europea, no podemos pensar que en España, porque tengamos familias mejores o vaya usted a saber, la realidad es diferente. Y lo mismo ocurre con los síntomas. ¿Veis? Hasta un tercio de los pacientes tienen a los 6 meses síntomas postraumáticos que pueden ser desde cefalea, fatigabilidad, trastornos de la memoria, de un modo, en una puntuación de esa escala que es la RPQ mayor de 2, que significa que es un problema mayor que les altera su vida y que es mayor que el que tenían, que su nivel de salud previamente. Bien, hicimos una experiencia con la asociación de daño cerebral invisible, en el que ellos diseñaron unas preguntas para pasarles a los pacientes que participaban en el estudio Brainy. Esto no se puede... entonces, veis que aquí han pasado 772 pacientes solos incluidos en España hasta ahora en el estudio Brainy 2 y 566 han llegado a los 3 meses. O sea que todavía son resultados preliminares, ¿verdad? Pero veis cómo en estas preguntas, pues claramente hay pacientes, aunque los hallazgos son poco frecuentes, pero sí son, yo creo que interesantes, porque hablan de un número importante de pacientes, pues de 566 un 20% son en torno a 120 pacientes, ¿verdad?, que tienen un problema mayor que el que tenían antes. ¿Qué problemas pueden tener? Pues ellos detectaron que podía haber síntomas relacionados con la impulsividad. Ahora digo cosas de forma impulsiva, sin querer o sin pensarlo antes, más que antes, ¿verdad? Que del trauma, pues eso le pasa en torno a un 10% de los pacientes, le pasa con mayor frecuencia en torno a un 15-20% de los pacientes. Cuando estoy hablando con otra persona tengo dificultad para expresarme, aunque tenga las palabras claras en la cabeza no consigo decir lo que quiero decir. Ahora me cuesta más centrarme en lo que estoy haciendo, diciendo, leyendo, sobre todo cuando estoy en un entorno ruidoso. Esto habla de capacidad de concentración o de capacidad de, aunque luego probablemente Aurora me corrija, capacidad de discernir, ¿verdad?, lo que te está pasando alrededor y que te saturas a lo mejor con lo que está ocurriendo alrededor. Veis que en torno a un 20% de los pacientes tienen este problema. También en torno a un 20% dicen que aunque haya decidido hacer algo me cuesta más que antes arrancar y hacerlo. Me cuesta mucho más que antes salir de casa, es decir, hay un problema de iniciar la acción, de tener una capacidad para iniciar acciones. Mi sensibilidad ha cambiado, me emociono enseguida, lloro por cualquier cosa o me río sin motivo, son trastornos, ¿verdad?, del carácter o de la capacidad de empatía o de capacidad de tener control sobre las emociones. Veis que en torno a un 15-20% también lo presentan. Y cuando me surge un imprevisto, me cambian los planes, me cuesta y me enfado o me quedo bloqueado. Eso le ocurre en torno a un 10% de los pacientes, menos frecuente. Veis que hay problemas que son un poco diferentes dependiendo de cómo se aborda al paciente, pero en torno a un 10 o un 20% de los pacientes tienen problemas serios para llevar a cabo su actividad. Con lo cual, yo creo que ha cambiado claramente nuestra visión, desde una visión que el trauma leve no es nada, no les pasa nada y en realidad es un problema de la urgencia, ¿no? Yo creo que es un problema más global y que tienen los pacientes a largo plazo. Y una cosa muy importante, y es que la imagen convencional, que sería nuestro parámetro de guía, pues no es realmente la guía, porque como veis ahí, el 27% de los pacientes con TAC normal tienen síntomas a los 6 meses, o sea que hay muchos pacientes con TAC normal que tienen síntomas, y la mitad de los pacientes con TAC patológico tienen buena evolución, o sea que el tener un TAC patológico no significa que vayas a tener síntomas al final, sino que es un factor más. O sea que el TAC en realidad nos informa de algo, pero no de todo, con respecto al pronóstico. Y bueno, ¿qué nos podría ayudar a identificar a esos pacientes? Porque parece que lo de la urgencia lo podríamos tener más o menos controlado con las guías de decisión clínica y con los biomarcadores.
pues probablemente modelos más complicados, más complejos, ¿verdad? Que nos hablen de síntomas precoces, porque parece que los pacientes que tienen síntomas precoces tienen síntomas más a largo plazo. Y por otro lado, otros biomarcadores que no conocemos ahora mismo. A lo mejor los mismos biomarcadores que estamos utilizando para el diagnóstico u otros, no sabemos. Estoy hablando de sangre, de análisis de sangre, en la urgencia o a lo mejor pasado un tiempo, no lo sé. Y a lo mejor algunos otros biomarcadores de imagen que ahora no utilicemos. Eso sería un poco la esperanza desde el punto de vista del clínico para identificar qué pacientes pueden tener riesgo de tener problemas a largo plazo y qué pacientes podríamos tratar de alguna manera si es que existe alguna experiencia de tratamiento de estos pacientes. A lo mejor Marcos nos dice algo al respecto. Y nada más. Ana ahora tiene la palabra, la doctora Castaño, para hablarnos sobre el trauma grave. Buenos días a todos. Bueno, pues sí, yo os voy a hablar del otro espectro de la gravedad, que sería el trauma craneal moderado y grave. Como ha dicho el doctor Lagares, hay una clasificación de la gravedad del trauma craneal en función de cómo es el nivel de conciencia del paciente. Y para ello ya en los años 70 se diseñó la escala de coma de Glasgow y nosotros a todos aquellos pacientes que puntúan por debajo de 13 puntos le consideramos un trauma craneal moderado y grave. Por suerte, solo representan en torno al 10 y al 15% de todos los traumatismos craneoencefálicos. Y lo que sí que hemos visto, porque desde el inicio de este servicio de neurocirugía ha habido mucho interés en saber cómo van los pacientes, siempre se ha registrado todos los pacientes atendidos por este motivo en el hospital y como veis desde el 87 hasta la actualidad vemos que no es una enfermedad que ha ido desapareciendo con el tiempo, incluso en los últimos 10 años ha habido cierto incremento en el número de casos que atendemos por este motivo en este hospital. Lo que sí que hemos comprobado es que los pacientes son distintos. En el 87 el principal motivo de tener un trauma craneal moderado y grave era haber tenido un accidente de tráfico y vemos cómo en el periodo más reciente se ha incrementado mucho más el número de pacientes que sufren precipitaciones desde alturas elevadas o desde la propia altura del paciente, que son pacientes normalmente añosos, y los tráficos pues han disminuido bastante, sobre todo desde el inicio del 2010, probablemente porque entra el carné por puntos y la gente pues ha tenido una actitud más precavida a la hora de conducir. También hemos comprobado cómo ha habido un incremento en la edad media de los pacientes desde el inicio del registro hasta la actualidad, y eso implica que son pacientes que hay que manejar de forma distinta a lo que dicen las guías habituales y que van a tener enfermedades añadidas que incluso pueden ser enfermedades neurológicas. En cuanto a nuestro manejo del trauma craneal moderado y grave, distinguimos las siguientes fases. Durante la fase hiperaguda, que son las primeras horas tras el trauma craneal, se produce en el lugar del accidente y en los servicios de urgencia de hospitales, que idealmente tienen que ser de tercer nivel para que dispongamos de todos los medios necesarios. El objetivo en este momento es estabilizar para que el paciente tenga las constantes vitales adecuadas y solo en ese momento trasladarlo a hacer las pruebas de imagen necesarias. En este caso no es útil identificar al paciente que requiera pruebas de imagen porque por la situación crítica del paciente todos van a pasar por ahí. Y es necesario identificar lesiones que comprometan la vida del paciente o disminuir el daño neurológico que pueden sufrir. Y aunque veis manchas blancas en el escáner, pues la situación clínica del paciente y el pronóstico a largo plazo es bastante distinta en estos tres ejemplos. Durante la siguiente fase, que se produce en los siguientes días y semanas, el paciente va a estar en la UCI de politrauma o en la planta de hospitalización a cargo de neurocirugía, los casos con menor gravedad. En este caso, el objetivo es evitar que se produzca un daño adicional, y este daño puede venir porque haya una situación de presión intracraneal aumentada, porque el paciente tenga crisis de epilepsia, fiebre o porque las lesiones que se hayan producido en otras partes del cuerpo pueden comprometer la situación neurológica. Y para ello nos valemos de la vigilancia de la situación pupilar, de la reactividad pupilar,
de sistemas de multineuromonitorización cerebral, que podemos medir la presión tisular de oxígeno en el cerebro, la presión intracraneal, incluso algunos metabolitos que se producen a nivel celular, y también nos podemos valer de la ecografía transcraneal para ver cuál es la situación de perfusión cerebral. La siguiente fase, que probablemente es la que más nos preocupe a los que nos reunimos hoy aquí, es la fase subaguda. Ya el paciente está en planta de cuidados intermedios o también en la planta de neurocirugía. Se ha pasado la situación crítica vital del paciente y ahora lo que toca es mejor caracterizar la lesión cerebral que se ha producido. Muchas veces en el escáner no es suficiente para determinarla y es necesaria la realización de resonancia magnética con algunas secuencias que nosotros denominamos avanzadas, porque pacientes que no han tenido lesiones con volumen en el cráneo pueden tener una situación neurológica igual de devastadora, y es la presencia de la lesión axonal traumática. Hay pacientes que desarrollan complicaciones tardías, como puede ser esta imagen, una hidrocefalia postraumática, o pacientes que no llevan el cráneo porque han tenido una situación de hipertensión intracraneal, pues pueden desarrollar un efecto perjudicial de la presión atmosférica sobre el cerebro. Intentamos progresar en el paciente en cuanto a que puedan tolerar la dieta vía oral, que no tengan necesidad de traqueostomía en los pacientes que la han tenido que requerir. Y se inicia una fisioterapia para rehabilitar al paciente. En los mejores casos también se le puede ofrecer logopedia y algo de terapia ocupacional, pero el tiempo dedicado al paciente pues es bastante limitado en esta fase. También las familias empiezan a tomar más papel en el cuidado del paciente. Son pacientes que no tienen buena diferenciación del día y la noche, pueden estar agitados, confundidos, y la presencia familiar es en este momento especialmente importante. Y además es cuando yo creo que ellos también se ven más desbordados de cuáles son las perspectivas a medio plazo de su paciente, de su familiar. Y nosotros también iniciamos todos los trámites para que el paciente tenga el acceso a los recursos de rehabilitación lo mejores que sean para cada situación del paciente. Nuestra experiencia nos dice que los pacientes, cuando son dados de alta, cuando hemos visto esa fase hiperaguda de peligro vital, pues es que está justificada. Hasta casi el 40% de los pacientes con un trauma craneal moderado y grave fallecen. Y de los que no fallecen, al alta, el 30% están en una discapacidad grave, es decir, no pueden quedarse en su domicilio solos, necesitan la supervisión de alguien durante al menos 8 horas. El 20% tiene una discapacidad moderada, pueden estar en su domicilio para valerse para las funciones básicas de la vida diaria, pero no pueden salir a comprar, no pueden retomar su actividad laboral, y solo un 5% se consideran que han tenido una recuperación buena. En cuanto al destino del alta, pues vemos que un porcentaje en torno al un poco más del 20% van a centros rehabilitadores, y que este porcentaje parece que ha ido un poco incrementándose a lo largo de los años. Probablemente tengamos más concienciación de que esto es un recurso obligado en este tipo de pacientes, pero probablemente nos deberíamos de exigir un poco más en esto. Y es que hay bastantes esperanzas, porque veis que al alta, se me han cambiado los colores y no se ven los números, pero bueno, veis que al alta casi el 40% estaban en una discapacidad grave, pero como vemos a los pacientes cómo evolucionan a los 6 y a los 12 meses, este porcentaje se reduce hasta prácticamente la mitad, y casi todos los pacientes que estaban ubicados en discapacidad grave no van a discapacidad moderada, sino que van hacia buena recuperación. O sea que los recursos de rehabilitación están justificados y son necesarios. Y nada, nosotros también lo que os quería demostrar es que en su día publicamos este trabajo, habíamos comprobado cómo se había producido una reducción significativa
durante estos años en la mortalidad de los pacientes, o sea que eso venía explicado porque los pacientes son mejor atendidos en el lugar del accidente, los traslados a hospitales terciarios son más rápidos, reducimos el daño que se produce por la hipotensión o una mala ventilación y conseguimos que los pacientes salgan adelante, viven más. Pero también comprobamos cómo los porcentajes de distribución de los pacientes entre discapacidad grave o buena recuperación no habíamos conseguido mejorarlo a lo largo del tiempo. Por tanto, pues esta ha sido nuestra experiencia y en cuanto a nuestras esperanzas, pues que hemos conseguido reducir la mortalidad a lo largo de los años, que comprobamos cómo los pacientes que los seguimos a lo largo de al menos un año van recuperándose y vuelven a tener su funcionamiento en algunas ocasiones al completo y que continuamos investigando sobre cómo mejor caracterizar el tipo de lesión que tienen estos pacientes para intentar identificar nuevas dianas terapéuticas, para ver qué recursos se les puede asignar de forma más personalizada e individual para el paciente. Y nada más quería... Ahora le toca a Marcos. Adelante, Marcos. Bueno, lo primero, muchas gracias a Alfonso y al Hospital 12 de Octubre por invitarme a participar en esta sesión. Y después de lo que nos han contado, pues toca pensar en la fase posterior, que tiene que ver con la rehabilitación de las personas que han tenido una lesión cerebral. Bueno, esta siempre me gusta poner, la verdad, porque muchas de las cosas que voy a contar pues no son cosas que me he inventado yo, sino que dependen del trabajo de estas personas que están aquí reflejadas, entre los que, por supuesto, estáis algunas personas de aquí del 12 de octubre. Me gusta siempre empezar con buenas noticias, y es que el cerebro tiene capacidad para aprender cosas y para reorganizarse. Este es el famoso estudio de los malabaristas, en el que cogieron un grupo de personas que no sabían hacer juegos malabares, les hicieron una resonancia magnética, un T1 convencional, y les enseñaron después a hacer juegos malabares. Y a los 3 meses les pidieron que practicaran durante media horita todos los días, y a los 3 meses les volvieron a hacer un segundo estudio y compararon qué había cambiado en el cerebro de estas personas. Y esas regiones que están pintadas en amarillo habían literalmente aumentado su volumen. Es decir, esto de que el saber no ocupa lugar es mentira. Cuando aprendes cosas, el cerebro cambia literalmente su tamaño. Es interesante que a continuación estas personas dijeron que dejaran de practicar juegos malabares y durante 3 meses no podían hacer estos ejercicios y les volvieron a hacer un siguiente estudio y vieron que esas regiones que están en amarillo habían vuelto casi a su tamaño original, pero solamente casi. Una vez que has aprendido algunas habilidades ya no las olvidas nunca, y en este tipo de cuestiones es en lo que se basa la rehabilitación. Este también me gusta poner porque me parece un estudio fantástico de Rodrigo Quiroga, una publicación buenísima en la que, pinchando en pacientes para cirugía de la epilepsia, colocaban electrodos en regiones mediales del lóbulo temporal y encontraron que hay grupos neuronales que aprenden conceptos específicos. Entonces encontraron, esto por eso estuvo en los medios durante mucho tiempo, encontraron la neurona de Jennifer Aniston y la neurona de Hal Berry. De tal manera que cuando aprendemos un concepto, cuando conocemos una persona nueva, dedicamos un grupito de neuronas a especializarse en ese concepto o en esa persona que acabamos de conocer. Y esto ha sido replicado posteriormente. Y esto también me gusta poner, porque ahora están de moda las redes sociales. Y entonces lo que descubrieron nuestros investigadores es que a medida que aumenta el tamaño de nuestra red social, aumenta también literalmente el tamaño de algunas estructuras del lóbulo temporal. De tal manera que cada vez que aprendemos cosas o cuando interactuamos de diferentes modos con el entorno, el cerebro tiene capacidad para establecer nuevos aprendizajes. Y esto tiene su reflejo en la neuroanatomía. Pero claro, llegamos a circunstancias en las que ocurren lesiones como las que nos acaban de describir. Y en estos casos, aquí vemos imágenes de tensor de difusión también, y vemos en el caso de arriba un sujeto sano y en el caso de abajo un paciente con un traumatismo craneoencefálico cuya sustancia blanca cerebral pues, ha quedado moderadamente afectada, por lo menos. De manera que sabemos que las lesiones afectan a diferentes estructuras del cerebro, y esto tiene consecuencias físicas y sensoriales, cognitivas, emocionales y en el medio y largo plazo consecuencias de carácter psicosocial. Es decir, las personas pierden su trabajo, pierden su red social, pierden los amigos. De tal manera que tenemos que pensar en el proceso de rehabilitación no solamente en mejorar la atención, la memoria o el rendimiento físico, sino que en realidad queremos tener todas estas cosas funcionando bien para que las personas puedan retomar alguna actividad significativa en su vida cotidiana.
El cerebro tiene capacidad para organizarse. Estos son niños con parálisis cerebral, con lesiones perinatales, en las que cogemos estos niños para un estudio y queríamos que estuvieran escolarizados en su curso y tuvieran un rendimiento cognitivo normal. Entonces, estos niños tienen un rendimiento cognitivo perfectamente normal, pero la actividad cerebral asociada a este rendimiento cognitivo está completamente desorganizada y jamás vemos un individuo sano que tenga estas áreas de activación para resolver tareas de atención o tareas de memoria a corto plazo, de memoria operativa. Pero estos cerebros tienen la capacidad para redistribuir sus funciones y compensar de algún modo estas funciones. Bueno, pues lo que nosotros nos tenemos que plantear, estos son resultados de aquí, del estudio que hicimos con vosotros, y estos son estudios de tensor difusión que se hicieron las primeras 48 horas después del traumatismo y se hizo un estudio de seguimiento en torno a 4 meses después. Y vemos que la sustancia blanca cerebral, pese a que no ha habido un proceso de rehabilitación completo y formal, pues existen mejorías en la anisotropía en ese periodo de recuperación de los pacientes. De tal manera que tenemos quizá la posibilidad de reorganizar y distribuir de algún modo las actividades cotidianas para optimizar la recuperación de estos pacientes. Esta también me gusta poner últimamente, es de estudios de Alberto García Molina, que es un neuropsicólogo del Instituto Guttmann en Barcelona, que ha hecho una revisión histórica de qué cosas se hicieron en el pasado para recuperar a los pacientes. Y ahora pensamos que hacemos cosas súper novedosas, pero en realidad si tiramos de la historia vemos que son cosas que ya han ocurrido anteriormente, ¿no? Por ejemplo, personas que tenían dificultades para leer, pues entrenamiento en lectura. Una actividad que es significativa para la vida cotidiana, que permite no solamente ocio y tiempo libre, sino también establecer nuevos aprendizajes. Bueno, pues si alguien falla en la lectura, pues entrenemos directamente en lectura, ¿no? O, por ejemplo, comunicación por signos y entonación de melodía, 1745. Philippe Pinel, en 1800, la terapia de retroalimentación. Esto es hacerle ver al paciente que comete errores, darle estrategias de soporte para que genere nuevas herramientas y nuevas estrategias de afrontamiento de distintas situaciones, tratando de ir supervisando adecuadamente su comportamiento para irlo ajustando en función de las circunstancias cambiantes del entorno. Bueno, esta es otra curiosidad, la dejo ahí para, en fin. Pero en este caso, pues terapia de dibujo y pintura para pacientes que antes eran pintores. Bueno, pues es el entrenamiento específico en actividades significativas para cada persona. Y esto obliga a que hagamos evaluaciones pormenorizadas de qué es lo más relevante para cada persona en función de sus circunstancias psicosociales. Esto es una captura de un vídeo de justo el lunes pasado, en una jornada que fue el día del ictus, y entonces Joan Ferri, que es el presidente de la Sociedad Española de Neurorehabilitación, bueno, dio una charla en torno a qué se debe hacer con los pacientes con ictus y cómo debe organizarse el proceso de rehabilitación, que no es muy distinto de cómo debe organizarse en relación con los pacientes con traumatismo craneoencefálico. Y la Sociedad Española de Neurorehabilitación ha sacado y sigue sacando una serie de guías clínicas a partir de las evidencias disponibles en la literatura, y esta es la segunda guía que se sacó, que trata de responder a estas 6 preguntas, que es: ¿quién debe recibir rehabilitación? ¿Cuándo debe iniciarse el tratamiento? ¿Cuánto tratamiento debe proporcionarse? ¿Quién debe proporcionar el tratamiento? ¿Dónde debe proporcionarse ese tratamiento? ¿Y hasta cuándo debe durar ese tratamiento? Bueno, pues con esta información, ahí están publicadas las respuestas. ¿Quién debe recibir rehabilitación? Pues aquellas personas que han alcanzado una mínima estabilidad clínica. Si tenemos pacientes muy inestables, no se van a beneficiar de todos los esfuerzos terapéuticos. Además, en aquellos que han tenido algún tipo de pérdida de capacidad física, cognitiva, sensorial, emocional, conductual y funcional que tenga algún tipo de repercusión sobre su actividad cotidiana. A continuación, se debe potenciar la recuperación que debe recaer en personas con un elevado nivel de pericia y de formación sobre cómo deben desarrollarse estos procesos de rehabilitación. ¿Cuándo debe iniciarse el tratamiento? Bueno, pues el resumen es cuanto antes mejor. Si es posible desde la fase aguda. Una de las posibles próximas guías clínicas que se van a publicar tiene que ver con el tratamiento dentro de la UCI. El tratamiento sobre todo en el ámbito de la fisioterapia respiratoria y otra serie de cuestiones para tratar de minimizar también el síndrome post-UCI que está descrito en la literatura. Entonces, ¿cuándo debe iniciarse el tratamiento? Lo antes posible. Y esto quiere decir sin prisa, pero sin pausa. Hay veces que, a lo mejor en el medio o largo plazo, es indistinguible aquellos pacientes que han empezado la rehabilitación en el primer trimestre del segundo trimestre. Bueno, pues todos llegan más o menos al mismo sitio. Pero los costes económicos asociados a los pacientes que inician la rehabilitación de forma muy precoz son claramente menores que aquellos que empiezan la rehabilitación de forma más tardía, porque van a necesitar sillas de ruedas por más tiempo, cuidadores por más tiempo, etc. ¿Cuánto tratamiento debe proporcionarse? Aquí no se habla de
Número de sesiones exactamente, porque cada paciente es único y hay que hacer valoraciones pormenorizadas. Pero lo que sí se dice es que se tienen que tener entre 3 y 4 horas diarias de rehabilitación 5 días a la semana. Esto es la literatura, la realidad es tozuda en este ámbito y nos dice que esta es la intensidad de las terapias después de haber sufrido una lesión cerebral. ¿Y quién debe proporcionar el tratamiento? Pues aquellos centros que sean centros interdisciplinares o transdisciplinares, como decimos en los últimos tiempos, que estén organizados de acuerdo con las necesidades del paciente y que tengan elevados niveles de formación y pericia para el cuidado de estas personas. Y normalmente están formados por equipos de neuropsicólogos, terapeutas ocupacionales, fisioterapeutas, logopedas y luego todo un equipo médico que va a intervenir sobre diferentes cuestiones que muchas veces funcionarán como consultores, porque estos pacientes también tienen problemas de otorrino, también tienen problemas de urología, también tienen problemas de ginecología y necesitaremos hacer consultas específicas a estos profesionales, pero lo que está claro es que deben ser equipos multidisciplinares con presencia de todos estos profesionales que están descritos en la diapositiva. ¿Dónde debe proporcionarse el tratamiento? En aquellos centros que tengan las instalaciones necesarias para optimizar los resultados. Y para esto, en 2023, ya no se puede renunciar a la robótica, a las nuevas tecnologías y a la organización de los servicios en torno a los objetivos terapéuticos que después podemos revisar muy rápidamente. ¿Y hasta cuándo debe proporcionarse el tratamiento? Bueno, no hay una fecha de caducidad. Ya nos gustaría saber que en 3 meses esto está resuelto o en 6 meses esto está resuelto, pero lamentablemente muchas de estas personas van a seguir necesitando seguimientos y acompañamientos en el medio y largo plazo. Es decir, se debe basar el tratamiento en la respuesta a lo que vaya ocurriendo con cada paciente. Y algunos, lamentablemente, después de 3 meses de intervención, nos damos cuenta de que hemos alcanzado un efecto techo, ya el paciente no mejora más y quizá en estos casos pues también hay que limitar el esfuerzo terapéutico. Aquí tenemos algunas cuestiones más, no solamente literatura que tenga o que afecte a nuestro entorno más inmediato, como antes Alfonso señalaba también, hay muchos resultados a nivel europeo y que desde luego son extrapolables a lo que después observamos en nuestra práctica cotidiana y es profundizar un poco en las ideas que he venido transmitiendo y no me voy a detener ahí. ¿Tiene éxito la intervención? Claro que tiene éxito. Si miramos resultados, estas son unas autoras que me encantan, el estudio puede parecer antiguo, pero reconozco que tengo cierta afinidad por las publicaciones que van haciendo y este estudio me parece un estudio fantástico, en el que para personas que habían tenido como consecuencia dificultades atencionales, que son prototípicas y características de los pacientes con traumatismo, hicieron 2 grupos, un grupo de entrenamiento específico en atención y un grupo de carácter psicosocial, que esto era poco menos que charleta de café. Los juntaban un ratito a los pacientes a charlar de cualquier cosa, de lo que habían hecho el fin de semana, etc. Y claro, evidentemente, pues, y es un resultado que nos gusta, aquellas personas que habían sido específicamente entrenadas en atención habían mejorado en atención, habían mejorado en su capacidad de organización, algo que tiene que ver con las funciones ejecutivas, un poquito, muy levemente, la memoria prospectiva y bueno, nada de la velocidad o muy poco y el control de impulsos tampoco. Los que habían estado tomando café no habían mejorado en nada, pero como son autoras muy interesantes, no se conformaron con eso y midieron algo más, entre los que estaba el bienestar, la calidad de vida y la comprensión de sus propias dificultades. Y las personas que habían sido entrenadas en atención no habían mejorado en estas cuestiones, pero los que habían estado hablando de sus problemas, estos sí habían mejorado su calidad de vida. De tal manera que en los procesos de rehabilitación debemos tratar de optimizar el rendimiento, tenemos que tratar de buscar el mejor resultado posible y tratar de poner al paciente a funcionar lo más parecido a como funcionaba antes de la lesión, pero no debemos olvidar que al final los objetivos últimos tienen que ver con el bienestar, la calidad de vida y el impacto que esto tiene en la vida cotidiana de estas personas. Para ello, la restauración de la función es solamente una de las posibilidades que tenemos, que tiene un impacto más pequeño de lo que nos gustaría. Pero el entrenamiento en habilidades específicas que sean significativas en la vida cotidiana, para los que les guste la estadística, tiene una D de Cohen por encima de 1. Esto quiere decir que se da cuenta todo el mundo, el propio paciente, su entorno y cualquiera que tenga que convivir con esta persona, se da cuenta que realmente las mejorías han sido muy llamativas, muy significativas. Al final tenemos que intervenir sobre la calidad de vida y esto es lo más alejado de la restauración de los procesos cognitivos o del rendimiento físico, pero al final lo que queremos es que uno se junte con amigos, comente el libro que está leyendo, pueda hacer las compras, ir a comprar la ropa o ir a hacer deporte y ahora tenemos posibilidades también de hacer deporte adaptado. Y cosas con las que antes habíamos sido muy conservadores, la conducción de vehículos, como siempre a los pacientes les decíamos que conducir implicaba riesgos para ellos y para terceros. Lo cierto es que ese nivel excesivo de control
pues muchos pacientes nos mostraron a lo largo de los años que ellos podían conducir, pues nosotros cruzamos los dedos, decíamos, Dios mío, ¿qué es lo que va a pasar aquí? Pero años después seguían viniendo, no habían tenido un golpe, no habían tenido un problema, y ahí reflexionamos sobre que quizá a lo mejor estábamos siendo excesivamente conservadores. Y de un tiempo a esta parte, pues estamos invirtiendo también esfuerzos en la recapacitación para la conducción de vehículos, con un elevado nivel de éxito. Porque muchos pacientes vuelven a conducir, pero aquellos que no vuelven a conducir toman conciencia de que no pueden conducir. Y tenemos un simulador en los últimos tiempos que permite a estas personas que tomen conciencia de las dificultades y los riesgos que entraña la conducción. Este es el extremo de adaptación del entorno. Está pensado para pacientes con Alzheimer, pero no dejo de pensar que esto es algo que antes o después puede extrapolarse también para pacientes con traumatismo. Es una residencia de ancianos donde viven 150 personas con Alzheimer, tiene 250 empleados. Estos ratios de personal y paciente pues están bien para que los consideremos, por lo menos para la reflexión. Y lo cierto es que esto parece un pueblo. Tiene su cafetería, tiene su tienda, su supermercado, y todas las personas que te atienden, el que te pone la cerveza, el que te pone la compra, el que te atiende con las bolsas, son terapeutas ocupacionales, son logopedas, es decir, son profesionales que puede ser un teatrillo, pero lo cierto es que todas las personas que viven ahí viven con un elevado nivel de vida. Y en alguna ocasión, cuando he mostrado esto, alguien me dice, no, pero se les está engañando. Pues a mí que me engañen, yo quiero esto para mí. ¿Y cómo va a ser el futuro? Pues no sabemos, pero hay cosas que a lo mejor ya no son el futuro, sino que son el presente realmente. Y tiene que ver con cosas que han señalado. Y es cómo podemos seleccionar pacientes para optimizar el enfoque terapéutico en cada uno de esos casos. Bueno, pues algunas de las técnicas de imagen, como la resonancia magnética funcional, pues está empezando a aportar resultados que nos ayudan a establecer pronóstico en algunos pacientes. Técnicas como la resonancia pues, han permitido también que el grupo Stephen Lauris en Bélgica pueda comunicarse con algunos pacientes con determinado entrenamiento. No con todos los pacientes que están en coma, por supuesto, pero con un pequeño porcentaje de ellos que a lo mejor el coma no es una situación de sí no, sino que hay diferentes niveles de gravedad y de contacto con el entorno. Bueno, pues también estas técnicas están permitiendo averiguar cosas y que hay pacientes que pensamos que estaban peor, pero que resulta que pueden tener opciones terapéuticas de algún tipo. Todas las técnicas de neurofeedback, que ahora se están también desarrollando mucho en los últimos tiempos, pues están aportando resultados prometedores, junto con la estimulación magnética transcraneal y la estimulación por corriente directa. Creo que en 2023, sabiendo que los efectos deletéreos de estas técnicas, de estas intervenciones, son inexistentes, no tienen efectos secundarios negativos, y parece que pueden ayudar a potenciar los resultados en las fases de rehabilitación, pues son tecnologías razonablemente baratas como para que las implementemos con los pacientes. Y un tiempo a esta parte la inteligencia artificial forma parte de nuestras vidas, pero ya hay herramientas terapéuticas que están empezando a incorporar también estas tecnologías para la toma de decisiones, para la detección de patrones, de marcadores de pronóstico, y esto es algo que nos vamos a seguir encontrando en los próximos tiempos, no tardando mucho, ayudándonos a tomar decisiones de carácter terapéutico. Y luego, adaptaciones del domicilio. ¿Quién no tiene ya un teléfono móvil o un Alexa en su casa para que te encienda las luces, te abra las ventanas y te encienda la calefacción? Todo este tipo de ayudas domóticas pueden ayudar mucho a los pacientes que tienen todas estas dificultades que se señalaban en su desempeño cotidiano. Y el teléfono móvil es una herramienta maravillosa. Creo que tenemos absolutamente infrautilizada en el ámbito de la rehabilitación, porque todos llevamos un teléfono móvil, pero no solamente la geolocalización para avisos geolocalizados que te avisen solamente cuando pasas por delante de la panadería o cuando llegas a tu casa o cuando llegas a tu puesto de trabajo, sino un montón de herramientas que nos permiten dar feedback permanente en cualquier situación en la que esté el paciente para tratar de reconducir su comportamiento y minimizar el impacto de las dificultades. La robótica, pues lo mismo, en 2023 ya no podemos renunciar a las herramientas robóticas. ¿Qué es lo que tiene peor pronóstico? Los miembros superiores. Pero con las tecnologías robóticas podemos mejorar y pacientes que considerábamos irrecuperables, pues que ahora puedan subirse al carro de la recuperación y realizar pequeños comportamientos con estos miembros superiores mejorados. La realidad virtual, otra herramienta sobre la que se está publicando mucho y ya se ha utilizado mucho en el ámbito de la psicología para el tratamiento de las fobias, etcétera, pero no solamente para esa aplicación, sino también para el entrenamiento cognitivo y en terapia ocupacional. La telerehabilitación. Una de las dificultades que tenemos es llegar a personas que en 150 kilómetros a la redonda no tienen un centro de neurorehabilitación. Bueno, pues gracias al COVID y a Filomena, pues hemos tenido que pegar un empujón a muchas de estas tecnologías para llegar a personas que durante un tiempo no podían desplazarse hacia los centros de rehabilitación. La biometría. Tenemos muchas posibilidades de con los relojes inteligentes medir cosas y dar feedback inmediato, como decía, gracias al teléfono móvil y a los relojes inteligentes a las personas que están desempeñando actividades en su entorno natural.
Y de nuevo nos metemos en el ámbito de la investigación, pero son cosas que antes o después nos darán resultados, como la integración cerebro-máquina, la posibilidad de incorporar en la misma mesa neurocirujanos, ingenieros, rehabilitadores y personas que están valorando el impacto en la vida cotidiana. Bueno, pues creo que ese es el líquido de cultivo perfecto para que lleguemos a solucionar problemas para los que todavía hoy no somos capaces de solucionarlos. Y creo que las guías clínicas y las bases de datos son nuestra herramienta principal. Se están publicando permanentemente centenares de artículos que tienen solamente un objetivo, y es mejorar la vida cotidiana de las personas que han tenido una lesión cerebral. No podemos ignorar esta información y tenemos que incorporarla a nuestro día a día. Y a partir de aquí, lo que queráis discutir después. Muy bien, muchas gracias. Gracias, Marcos. Bueno. Sí, puedes usar eso. Yo creo que funciona. Bueno, buenos días, y yo también quería agradecer al doctor Lagares y al hospital la invitación a la jornada de hoy. Y yo voy a hablar sobre el impacto emocional tras un trauma craneal aparentemente leve. Quiero hablar sobre esto porque me parece que está clarísimo después de un trauma craneal las secuelas visibles que tienen de movilidad y tal, y las secuelas invisibles, que es de lo que quiero hablar, son mucho más desconocidas y se les presta menos atención. Por suerte, hablaré luego al final en Esperanza, cada día hay una mirada mayor sobre ellas y una mayor atención, ¿no? Pero en primera persona puedo decir que al sufrir un traumatismo craneoencefálico moderado hace 18 años, allí toda la atención fue a lo físico únicamente, ¿no? Y hubo muchas otras cosas que tuve que investigar yo, que tardé en llegar a una buena valoración neuropsicológica, y de estas otras secuelas que, una vez recuperado lo físico, seguían ahí impidiendo que continuara con mi vida normal, casi 2 años, ¿no? Eso por suerte no pasa hoy en día, pero sí que me ha servido como para poder ayudar a dar más visibilidad a estas secuelas invisibles. ¿A qué me refiero con secuelas invisibles? Bueno, especialmente a las cognitivas, como han hablado antes los anteriores ponentes, a dificultades de atención, de memoria, de funciones ejecutivas, a la fatiga cognitiva, con la que convivo desde hace 18 años y a día de hoy es menor, pero vive conmigo, a las conductuales, que se ha hablado en algún caso de esta falta de iniciación o falta de motor, la impulsividad, según donde haya sido la lesión, la apatía, la irritabilidad, las emocionales, que también se han comentado antes, la hipersensibilidad, está tocada la emoción y puede provocar hipersensibilidad o inexpresividad emocional, o incluso una falta de sentimiento, ¿no? Falta de empatía, y la cognición social, de la que voy a hablar después. También son muy invisibles las secuelas comunicativas, ¿no? como la afasia, al perder la capacidad de hablar, de entender, de leer o de escribir. Y también, incluso en lo físico, hay muchas invisibles, ¿no? Como pues la hipersensibilidad auditiva, óptica, olfativa también. Estas las conozco bien, los trastornos del sueño debidos al trauma craneal, problemas de visión y sobre todo problemas de procesamiento de información, ¿no? Tanto visuales como auditivos, que no tienen tanto que ver con el órgano, sino con lo cerebral, una vez más. Y por supuesto las psicológicas, que acompañan las dificultades de aceptación y adaptación a los cambios, y las alteraciones del estado del ánimo debidas a estos, tanto de la persona afectada como de sus familiares, ¿no? Esa parte me parece muy importante también en la adaptación. Bueno, sobre todo lo que me gustaría recalcar es que el título era Trastornos aparentemente leves,
que invisible no significa leve, ¿no? Y es verdad que estas secuelas invisibles se van a dar en los traumas craneales leves, moderados y graves, ¿no? Y hay que estar detrás con la mirada puesta en la valoración de estas, sobre todo porque además nos podemos encontrar con la anosognosia, que supone la dificultad de reconocer los déficits, ¿no? Entonces, esta, que es otra secuela muy invisible, hace que los profesionales tengan que estar evaluando y buscando a veces estas secuelas, ¿no? Que el paciente no las traiga como un motivo de consulta, y muchas veces van a ser los familiares los que aporten estos datos. Bueno, yo estuve enfadada con el mundo porque estas secuelas invisibles no las valoraban, pero luego me he dado cuenta que es que no es tan fácil, porque si nos viene una persona con esta lista de síntomas a la consulta de lo que sea, ¿no? Desde médico de familia hasta fisio, pues ¿qué pensaríamos? ¿Qué le pasa? Bueno, pues seguramente pensaríamos en un trastorno del estado de ánimo, ¿no? O síntomas subdepresivos. Y esta es una lista de la Clínica Mayo que tiene que ver con el daño cerebral, ¿no? Para los psicólogos clínicos, en realidad, solo tendría que haber algo más de tristeza o desesperanza o baja autoestima muy marcada para poder dar un diagnóstico del CIE-10 de trastorno del estado de ánimo. Entonces, bueno, pues hay que estar como muy alerta y poder discriminar qué cosas tienen que ver con la causa orgánica del trauma craneal y qué otras cosas tienen que ver con un trastorno adaptativo emocional consecuente a este trauma craneal también, ¿no? Porque esto va a influir mucho en el impacto emocional. Para mí es muy distinto, bueno, y tengo la experiencia además, ¿no? Lo que te pasa es que, bueno, que ánimo, tal, te doy un antidepresivo, y realmente yo decía, bueno, es verdad que cuando uno es paciente no es psicólogo ni de sí mismo, yo decía, pero yo creo que esto no es depresión, pero no lo sé. Bueno, pues el mensaje que te das a ti mismo cuando te dicen que es una depresión, que venga, que ánimo, que depende de ti, ¿no? Que en el fondo tú tienes el control sobre ello, es muy distinto a si te cuentan que es por un daño orgánico que tiene que ver con la lesión cerebral, ¿no? Y sobre todo el diagnóstico es distinto después de una buena evaluación, y el tratamiento también. Estas cosas se tratan con neurorehabilitación, no con psicoterapia. Es verdad que a lo mejor hace falta psicoterapia además, ¿no? para tratar este impacto emocional del que hablamos. Pero esto es muy, muy importante, lo hablaré, esta buena valoración y el diagnóstico es súper importante para la reconstrucción de la identidad y para la autoestima, ¿no? Bueno, en la asociación Daño Cerebral Invisible que hemos creado, pues nos dedicamos a dar visibilidad a estas lesiones más invisibles y menos ruidosas, pero que afectan mucho a la vida diaria, ¿no? Y es lo que queremos visibilizar. Me da igual la puntuación en el test, sinceramente, sino realmente hay que evaluar cómo me afecta a la vida diaria, ¿no? ¿Por qué no he podido volver a mi puesto de trabajo? ¿Qué pasa con las funciones ejecutivas? ¿Qué pasa con esta lentitud cerebral? Bueno, pues en la página web de la asociación, por si tenéis interés, pues sí que ponemos vídeos donde hay personas que hablan de cómo afecta después del trauma a su vida diaria estas secuelas invisibles, ¿vale? En la adaptación a la nueva realidad, realmente me he encontrado con muchas cosas a lo largo de estos años que acompaño grupos con personas con daño cerebral, de apoyo psicológico también. Y bueno, en muchísimas
no se puede recuperar el puesto de trabajo, yo misma sería como imposible trabajar en un entorno de coworking por la atención, sería como imposible, ¿no? Eso, si una persona tiene que volver a un espacio de coworking, habría que hacer algo educativo a las personas de la empresa, porque si no hay un estigma de, buah, este vuelve ahora de enfermito, le dan un despacho para él solo. Es como, el impacto emocional es muy grande, tanto cuando hay secuelas visibles, pero cuando hay invisibles, cuando el entorno no las reconoce, pues el impacto social es mucho mayor, ¿no? Sobre todo porque uno mismo no las reconoce. Entonces, bueno, pues creo que esta fase de dar a conocer es muy importante. El no poder llevar la organización de la casa, ¿vale? Que lo he vivido en primera persona por las funciones ejecutivas, es algo que parece como muy leve o muy invisible, pero no es algo como hablabais antes de, venga, poder salir con los amigos, poder leer un libro, es algo como tan vital como no poder volver al puesto de trabajo o no poder llevar la organización de la casa, cuando antes esto te parecía como algo que salía solo, ¿no? O no poder estar solo en la crianza de los hijos debido a la fatiga o la hiperacusia, o el cerebro que no filtra cuando hay 2 o 3 personas más en una habitación las conversaciones, o no distingue lo relevante de lo secundario, el cambio de roles, el perder la gestión del tiempo, que les pasa a muchas personas, perder la gestión del dinero. Hay un vídeo muy interesante de una adolescente en la página web tras un accidente de moto con 18 años, como ella dice, es que he perdido, no puedo controlar mi dinero, me lo tienen que controlar o me gasto todo. Bueno, estas son cosas como invisibles o tal, pero que afectan mucho en la vida diaria tanto a uno como a los de alrededor, ¿no? Hay que aprender a convivir con estas secuelas, sobre todo al principio, cuando no hay comprensión tuya ni del entorno de lo que supone un daño cerebral adquirido en la vida diaria, cuando hay pérdida de autonomía, y la autonomía no es solo de problema de movilidad, ¿no? Yo a veces digo que cuando yo llevaba silla de ruedas o muletas físicas, la pérdida de autonomía era clara, pero ahora necesito muletas cognitivas, ¿no? Como estas que me ayudan a no perder el hilo y a centrarme. Ya sé que pensaréis, le pasa a todos, pero a nosotros un poco más. La pérdida de la multitarea o de la atención alternante, me da igual, eso es una gran pérdida. Pero sobre todo para muchas personas la pérdida de los referentes, ¿vale? De los grupos de amigos, familiares, profesionales. Puedes volver a tu trabajo un día y tomarte un café, pero ya de repente sientes que no perteneces, ¿no? Y estas secuelas invisibles pues no ayudan, hay que encontrar nuevos referentes y a veces, como decíamos y lo veremos ahora en un vídeo, la falta de empatía, ¿vale? Un problema en cognición social afecta a algunas de las personas con traumas craneales y esto, el impacto social es mayor sobre todo en los familiares y los que conviven con la persona. Os voy a poner un vídeo de Virginia, que tiene 65 años y tuvo un trauma craneal por un accidente de tráfico, donde podemos ver esta parte del problema de la cognición social. Antes era muy sensible, y todo me afectaba, absolutamente todo me afectaba. Y ahora no, ahora soy mucho menos, ¿cómo has dicho? ¿Cómo he dicho? Sensible. Soy mucho menos sensible, bueno, y no me afectan las... Perdonad, que estaba intentando subir el volumen. Las cosas tanto. Por ejemplo, yo antes era tan sensible que tanto por reír
no, tanto por reír, no, tanto por una cosa positiva como negativa, pues había veces que lloraba muchísimo, me emocionaba, esa es la palabra, me emocionaba mucho, tanto para bien como para mal, ¿no? Sin embargo, ahora no siento esa emoción y, por ejemplo, desde que tuve el accidente no he llorado absolutamente, y antes estaba todo el día llorando. Es que no siento casi nada, o sea, me cuesta mucho enfadarme, me cuesta mucho también reírme, no tanto, sí que puedo, sí es más fácil, pero irritarme, enfadarme, eso me cuesta mucho, vamos, no necesito, es como si lo minimizases o lo... quiero decir las palabras correspondientes, pero ahora mismo no me salen. La tristeza no la llego a sentir, pero también tiene que ver a lo mejor por eso, por no empatizar con lo que estás viendo o con la persona con la que estás hablando. Me cuesta muchísimo. Reír me cuesta menos que estar triste o enfadada. Digo las cosas efectivamente sin tapujos, o sea, más directamente, no las pienso y no soy políticamente correcta, la mayoría de las veces. Bueno, creo que ella explica muy bien algunas de estas cosas invisibles que en realidad hay que convivir con la persona para poder identificarlas y darse cuenta de que existen, ¿no? No sé cuánto sale esto en un test o algo así. Necesitamos como tener pues los datos de la persona, de las personas que conviven con ella, pero os podéis imaginar el impacto emocional que supone para los que conviven con ella, ¿no? Que de repente pues una madre pase de todo o que no le afecte. Ella esto lo puede hablar después de algunos años de trabajo y de que el terapeuta intente hacerle consciente de que eso pasa. Entonces no va a recuperar la empatía, pero sí por lo menos la consciencia de cómo afecta esa falta de empatía a los demás, ¿no? Entonces, es verdad que la convivencia es donde se ven muchas de estas cosas. Luego tengo una pregunta para el doctor Marcos Ríos sobre algunas de estas lesiones invisibles o limitaciones invisibles que se ponen en juego después de un tiempo, no justo al principio. Por eso es también como muy importante un seguimiento como a medio y a largo plazo de las personas que reciben este trauma. Bueno, esperanzas. También creo que tengo la esperanza, también en primera persona pude ver la poca atención que se daba a estas limitaciones cognitivas, emocionales y conductuales hace 18 y 16 años. Ahora, por suerte, cada vez veo que están mucho más reflejadas en los informes médicos. Por suerte, este año ha sido para mí muy emocionante que tanto en el Día del Daño Cerebral Adquirido, que fue el 26 de octubre, como el Día Mundial del Ictus, que fue unos días después, se ha incluido en estas jornadas unas charlas sobre lo que no se ve, ¿no? Siempre sobre lo invisible. Y empieza a haber una mirada y una evaluación concreta de estas cosas que, como decía, aparentemente leves, pero que pueden suponer una discapacidad importante para retomar el trabajo o la vida diaria en muchos sentidos. Entonces, para mí es muy esperanzador que se esté dando pues esta visión. También es muy esperanzador que incluso personas médicos que trabajan en el tribunal médico vayan y pasen un tiempo en el Centro Estatal de Atención al Daño Cerebral, ¿no? Y hagan una pequeña rotación por allí y también vean que al entrar no nos encontramos con el estereotipo de daño cerebral que pensamos tras un traumatismo o otras lesiones cerebrales de falta de movilidad, sino que hay personas con apariencia más normal físicamente, pero que están allí haciendo un tratamiento muy necesario y que ojalá yo hubiera tenido como desde el principio, ¿no?
para poder rehabilitar mejor todas estas cosas. También me parece una esperanza para mí la creación de la asociación y que estemos muchas personas dando visibilidad y dando a conocer estas secuelas invisibles, ¿no? Cuanto menos conozcamos, menos podemos estar pendientes de ellos. Es muy importante para las personas afectadas, para los familiares y también para los profesionales, ¿no? Porque si lo tenemos en mente, pues vamos a poder escuchar de otra manera al paciente e incluso buscar si eso existe o no. El objetivo de la asociación, como decía, es dar a conocer el daño cerebral invisible para la correcta evaluación, mejorar la reconstrucción de la identidad, ¿no? Como decía, muy distinto si yo sé que la impulsividad tiene que ver con la lesión o con el trauma craneal que si no. Y también el tratamiento es diferente, ¿no? Y también dar herramientas a la persona afectada, al entorno y al profesional. Me gusta esta frase de Silvia Bascal, que también sufrió un daño cerebral, que dice: tan valioso es asomarnos al saber de los investigadores como al latir de los afectados. Bueno, la página web de la asociación, dañocerebralinvisible.com, tiene muchos más ejemplos y vídeos donde, si os interesa, podéis ampliar la información o sobre todo conocer la experiencia subjetiva de las personas afectadas, de lo que afecta a la vida diaria y el impacto emocional que tiene. Muchas gracias. Muy bien. Pues muchas gracias, Aurora. Uy. Y ahora queríamos hacer un pequeño coloquio, debate, que también estéis invitados vosotros a participar, ¿eh? O sea que el público también puede intervenir, haciéndonos un poco a lo mejor alguna pregunta entre nosotros, ¿no? A mí me ha llamado mucho la atención la cuestión de la conducción, y es que tengo algún paciente, siempre me encuentro algún paciente, y la verdad es que yo no soy neuropsicólogo ni soy un neurocirujano. Entonces tengo muchos pacientes que vienen acompañados de su familia y ellos querrían conducir, pero sin embargo siempre tienes detrás al pariente, con perdón, que está diciendo: no le dejes, no le dejes. Entonces, claro, a nosotros se nos genera un poco... Hombre, cuando tenemos a Blanca con nosotros está muy bien, pero ahora Blanca está en las ondas, probablemente está escuchándome, pero cuando venga, pues probablemente yo le pase el problema un poco a Blanca, porque yo no tengo la capacidad de valorar eso. ¿Cuál es vuestra experiencia? ¿El que quiere puede? ¿No siempre? ¿Hay alguna forma de evaluar esto mejor? A ver, en realidad la valoración de la conducción, como decía antes éramos extremadamente conservadores y ante la más mínima dificultad de tipo atencional o de velocidad de procesamiento, que son muy comunes después de un traumatismo, pues pensábamos que lo mejor era eso, ser conservador y recomendar que la conducción de vehículos, pues quizá para otro momento. Lo cierto es que algunos pacientes nos demostraron eso, que cogían el coche y años después no habían tenido ni el más mínimo percance. Entonces, bueno, reflexionamos y empezamos a estudiar sobre el tema. Entonces, es verdad que hay algunas pruebas neuropsicológicas, sobre todo que tienen que ver con mecanismos atencionales y de velocidad de procesamiento, que la literatura manifiesta que pueden ayudarnos a tomar esa decisión. Pero creo que verdaderamente son los análisis de un equipo completo, donde el rendimiento físico, porque al final hay que pegar volantazos y hay que apretar pedales. Entonces, los tiempos de reacción no solamente hay que medirlos con las manos, también hay que medirlos con los pies. De la manera que al final es una valoración multidisciplinar la que quizá establece la mejor o ayuda a tomar la mejor decisión. Pese a eso, nosotros no tenemos la capacidad para... A ver, hay una cuestión legal que hay que resolver, y es que en Reino Unido, por ejemplo, tú tienes un accidente de tráfico, inmediatamente pierdes el carnet de conducir y lo tienes que recuperar si quieres volver a conducir. Aquí no, aquí tú el carnet de conducir lo conservas. De tal manera que si un paciente decide que quiere volver a conducir, no hay ningún aspecto legal que se lo impida. No está como en el ictus y en las crisis epilépticas, por ejemplo, que si las has tenido hay unos plazos de tiempo que debes respetar. Pero lo cierto es que en traumatismo no. Entonces, lo que nosotros hacemos es recomendar a las familias para que
vayan a un centro de reconocimiento de conductores con nuestros informes y en el centro de reconocimiento de conductores se pueden establecer las limitaciones que correspondan. Igual que te dicen que tienes que conducir con gafas de no sé qué para tal, pues también hay otro tipo de limitaciones como son limitaciones horarias, limitaciones en un perímetro determinado o limitaciones de tiempo de conducción. Entonces, con ese tipo de adaptaciones, pues se pueden mejorar las posibilidades de que los pacientes vuelvan a conducir. Entonces, hay valoraciones razonablemente extensas que pueden ayudar en la toma de decisiones, pero al final siempre recomendamos que haya un médico especialista en tráfico que haga la recomendación última y, aunque exista una recomendación, coger unas clases con un profesor de autoescuela que te permite conducir en un entorno perfectamente normalizado, sin riesgos, porque hay un doble mando que puede sacar de un apuro en un momento dado, pensamos que ese es el mejor contexto para realizar las cosas antes de volver a conducir. Aurora, ¿tú querías hacer una pregunta a Marcos? Sí. Sí, Marcos, por experiencia propia, sí que algunas de estas secuelas invisibles se ponen en juego unos meses después de, no sé si está también relacionado con la anosognosia, que al principio uno está en shock y se tiene que adaptar a tantos cambios y no es muy consciente de estas secuelas, o es que realmente se llegan a poner en juego más adelante, por lo cual es importante hacer una valoración al tiempo. A ver, esto en el caso de los niños es muy evidente. Hay niños que tienen una lesión cerebral en la infancia, pero afecta a aquellas regiones del cerebro que a lo mejor no se desarrollan plenamente hasta 5 o 10 años después. De tal manera que en la adolescencia, en la primera juventud, muchas veces dan la cara a síntomas que antes no habían aparecido. Pero no solamente se observa en los niños por esta razón, sino que en los adultos hay circunstancias en las que cuando uno se va recuperando no se está exponiendo a todos los contextos con la misma intensidad y vamos a decir con normalidad. Entonces, pongo un ejemplo que puede ser muy evidente. A lo mejor una persona puede tener una cierta sensación de fatiga, un cierto cansancio, pero solamente cuando se reincorpora a su puesto de trabajo es cuando el nivel de exigencia se le viene encima. Ahí el entorno no es contenedor, ni está preocupado porque las cosas salgan bien. Entonces, cuando uno se expone a determinadas situaciones es cuando algunos síntomas pueden dar la cara. Hay otra situación, por ejemplo, que son situaciones sociales. Las situaciones sociales están cargadas de sutilezas, solamente mantener una distancia de seguridad. Claro, hemos tenido que aprender normas de seguridad de distancia interpersonal con el COVID, que ya las hemos olvidado. Ahora ya nos damos besos y ya estamos todos cerca los unos de los otros. Pero lo cierto es que esa capacidad de aprendizaje que tenemos después de una lesión cerebral queda posiblemente afectada. Entonces, aprender normas sociales en nuevos contextos no es una cosa automática, no es una cosa evidente para muchas de estas personas. Entonces, hasta que uno no se expone a determinados contextos, puede que haya síntomas que no den la cara. Entonces, lo ideal, pues que sepan que una vez dados de alta, una vez terminado el proceso de rehabilitación, si surgen dificultades, tenemos que tener la puerta abierta para que acudan de nuevo a consultar y resolver cosas que muchas veces son sutilezas y que limando un poco asperezas se han resuelto muy rápidamente. Pero tenemos que dejar siempre la puerta abierta para que las personas que han hecho rehabilitación vuelvan a consultar ante las dificultades que puedan surgir. Muchas gracias. La verdad es que me recuerda como a situación personal donde en el centro de rehabilitación un día hacías un huevo frito y todo el mundo te hacía la ola, pero es muy distinto eso a volver a tu casa y, como decía en mi caso, con las funciones ejecutivas muy tocadas, de repente llevar toda la organización de la casa, de las comidas, de los menús, de la compra, no tiene nada que ver, ¿no? Como también en la rehabilitación poder tener más en cuenta, que seguro que ahora después de tantos años ya ha mejorado, pero a lo que se va a exponer la persona intentando recuperar su vida más global, ¿no? De forma anecdótica. Gracias. Yo os hago una pregunta a vosotros. Es verdad que, bueno, tenemos ocasión de cuando en cuando de intercambiar opiniones, pero ¿qué sensación se tiene en los momentos iniciales sobre qué es, o no sé si es qué sensación, pero cuánto reflexionáis sobre el medio y el largo plazo de las personas que atendéis? Porque nosotros la primera parte nos la perdemos, algunas de las familias nos la cuentan, pero creo que a vosotros os pasa al contrario, los atendéis en fase aguda, salváis la vida de muchas personas y ¿qué pensáis que les ocurre después?
Es que yo creo que aquí sí que sabemos cómo van quedando con el tiempo, o sea que no les abandonamos. Lo sé, lo sé. Entonces la cosa es que, hombre, muchas veces te planteas si realmente deberías de haber seguido adelante, porque claro, en el mundo ideal eh, las personas tienen una rehabilitación pronta después de su alta, lo que has estado contando. Después de la fase aguda deberíamos de empezar ya la fisioterapia pronto, el tratamiento neurorehabilitador pronto, en cuanto el paciente esté estable. Entonces nosotros, bueno, vosotras estáis aquí, las trabajadoras sociales del hospital, sabéis las dificultades que tenemos todos, porque todos tenemos el problema, no es nuestro ni vuestro, es de todos, con respecto a cómo manejar la salida del paciente del hospital, porque ya está en un hospital de agudos en el que llega un momento en el que no estamos haciendo nada por ayudarle, le estamos un poco frenando en su posibilidad de recuperación. Y luego, cuando llega el momento del alta del centro de rehabilitación, pues también hay un problema a la vuelta, porque es como un boomerang, te vuelve el paciente, entonces te plantea una serie de problemas en las que tú no tienes capacidad de respuesta porque eres cirujano, o sea, no eres... les puedes ayudar de alguna manera, les haces informes para adaptación de su casa, pero no tienes la capacidad para darles un tratamiento rehabilitador o un consejo de cuál es el mejor recurso. Entonces, nos vemos también un poco muchas veces entre la espada y la pared y a veces pensamos, ¿para qué narices habré yo operado a este paciente? Te lo digo con frialdad porque dices, bueno, a este pobre de encima le he hecho la vida, le he hecho una faena. Entonces, eso por un lado en el trauma que conocemos, en el moderado y en el grave. O sea que nuestra sensación es a veces muy buena porque los pacientes, el joven que se recupera, le ha salvado la vida, ¿verdad? Tenemos una sensación de plenitud, de qué bueno el sistema, y hay otros sentimientos ya de tristeza porque se influyen tanto condicionantes sociales de la familia, de los problemas que tienen las personas en un área tan desfavorecida como la nuestra, añadiendo además los problemas propios del sistema sanitario público, pues que también los hay, tiene una cobertura hasta donde llega. Y bueno, y luego ya ni te cuento el caso del trauma leve. El trauma leve es totalmente desconocido. Yo he tomado interés en el tema, pero también porque he tomado la orientación que me han dado desde Europa. Un poco, para nosotros siempre fue un problema el atenderlo en la urgencia, porque bueno, aquí hay residentes ahora mismo conmigo, antiguos residentes, y para ellos ha sido una pesadilla el ver al enfermo en la urgencia todos los días, porque claro, te levantan a horas intempestivas, pues hay pacientes que se caen y tal, pero hay mucho también que también pues eso, tienen sus cosas. Y el manejo inicial del paciente, pues es un paciente que nos ha caído a nosotros en neurocirugía en este hospital y es una labor muy dura. Y luego, una absoluta ausencia de seguimiento. No hay seguimiento de esos pacientes, ni idea. Y esa ni idea ha cambiado a, oye, les pasa algo. ¿Y ahora qué hacemos con eso? Entonces, yo te devuelvo la pregunta. ¿Qué estrategia tendrías para poder atender a esos pacientes? Porque no podemos atender a un 20% de la urgencia de todos los años y luego seguirla durante un año es muy duro. O sea, no seríamos capaces de... ¿Qué médicos tendrían que hacer eso? ¿Quién lo tendría que hacer? Claro, a nosotros yo debo decir que los traumas leves son los pacientes que más me gustan. Pero es verdad que no llegan tantos. Muchos, tienen un golpe en la cabeza, aquí no ha pasado nada, pero empiezan a desarrollar síntomas que tienen un impacto en la vida cotidiana. Muchos de esos síntomas, además, los ha nombrado Aurora. Pues son cosas que se pueden confundir con cualquier situación de la vida cotidiana. Pues un aumento de la irritabilidad, un aumento de la impulsividad, un aumento o problemas de sueño, dolor. Pues, ¿quién más, quién menos de los que estamos en esta sala tenemos un poquito de todo esto? Entonces, dificultades atencionales, dices, no, pero se lo atribuyes al cansancio, a que trabajas mucho, a que problemas familiares, yo qué sé. Entonces, muchas veces es casi indistinguible de problemas generalizados, pero ocurre que muchas veces esto viene empujado o aumentado por la existencia de un traumatismo. Entonces, creo que son el único grupo de pacientes con traumatismo craneoencefálico de los que podríamos llegar a hablar de curación. Con los traumas graves y moderados, pues hablamos de optimizar la situación de acuerdo con las circunstancias de cada cual. Pero creo que en los leves podríamos hablar de curación. La mayoría de los casos en el plazo, con un poquito de estimulación cognitiva, restauración de la función,
y un poco de apoyo psicoterapéutico y estrategias de afrontamiento, 3 meses están chutando que pasan página definitivamente sobre el traumatismo, pero efectivamente es que nos llegan muy pocos. Entonces, no sé cuál es la estrategia con el volumen que manejáis además, pues no sé cómo debe ser el criterio de decisión, pero posiblemente todos vuestros estudios para esta fase inicial pues ayuden a determinar que algunos de esos pacientes al menos tengan un mínimo seguimiento posterior y a lo mejor ahí podemos solucionar los problemas. Pero el enfoque terapéutico yo creo que está razonablemente claro con aquellos casos que lleguen, pero estamos hablando de que a día de hoy la cobertura en estos casos es ninguna. Sí, sí. Y serían casos muy buenos. Y para Aurora, has descrito muchas veces que los pacientes no tienen la capacidad, ¿verdad?, para identificar lo que les pasa, ¿no? O sea, entonces, para nosotros, imagínate lo difícil que es a veces enfrentarnos en una consulta breve a unos problemas que no sabemos detectar muy bien. Por eso que estoy más parado, tengo menos empatía, eso no es difícil de preguntar. Entonces, ¿cómo tú crees que cómo de bueno o de malo es que la familia intervenga en en esas entrevistas? Puede ser bueno o malo también, o sea, es de las dos formas, ¿no? No lo sé. ¿Y cómo podríamos identificarlas mejor? O sea, ¿cómo se os ocurre alguna forma? Bueno, a lo mejor también Marcos te puede echar un cable. Vale. Empiezo yo y sigues tú. Bueno, yo creo que has dado la respuesta. Es bueno y malo a la vez, pero me parece como muy importante y agradecemos mucho lo que hemos podido hacer como asociación de poder incluir preguntas que tengan que ver con estas cosas más invisibles en el protocolo de evaluación, ¿no? Que antes no estaban o se consideraban solo sutilezas. Y eso es muy importante, pero muchas veces vamos a necesitar a la familia, ¿sabes? O un cuestionario que ya sería como para tener mucho tiempo y mucha dedicación. Y sé que eso a veces no es posible en la sanidad pública y con el tiempo y el volumen de trabajo que tenéis, ¿no? Pero que se pueda contrastar la opinión del paciente y de la familia, ¿no? Sobre todo en estas cosas donde influye la nosognosia o la falta, la dificultad incluso para darse cuenta del déficit, ¿no? Entonces, lo ideal sería eso, poder valorar a los dos, pero a mí sí que me parece muy importante, sobre todo en un estado de shock inicial y de no darse cuenta de cuántos cambios hay, la opinión de la familia, que a veces también está en shock y que tiene la misma necesidad de adaptación y de aceptación de lo que pasa, ¿no? Pero Marcos me ayuda a terminar. No, en realidad creo que la conciencia del déficit es algo que no afecta solamente al paciente, sino que también muchas veces afecta al entorno y puede afectar en cualquier dirección. Algunas veces las familias, cuando dices, bueno, es que pues, su hijo, su marido, su padre, quien sea, pues parece que tiene dificultades en este aspecto, algunas veces dicen, no, pero sí, siempre ha sido muy despistado. Bueno, no estamos hablando de que sea despistado, estamos hablando de que tiene problemas a lo mejor muy graves. Entonces, algunas veces minimizan las dificultades y otras veces, bueno, pues son ellos los únicos que van a detectar estas sutilezas. Las sutilezas, parece que como tienen ese nombre, pues son cosas pequeñas, pero es que son sutilezas lo que determina en una entrevista de trabajo que consigas el puesto o no lo consigas. O que en una interacción social estés siendo muy consciente de las claves sociales o no seas consciente de esas claves sociales y hagas algo que acabe en una denuncia. Entonces, y esto son cosas que vemos con relativa frecuencia. Entonces, las sutilezas muchas veces pues son lo que determina el éxito y un gran fracaso. Y esto a veces también a nosotros se nos escapa. Entonces, necesitamos tener la información de las familias. Pensamos que tener la información del familiar es mucho mejor que no tener nada. Y luego, pues tú matizas o modulas esa información o le das la relevancia dentro de toda la información que tienes. Pero tener esta información es lo único que nos permite acceder a parte de los conocimientos que de otro modo no podemos acceder. Solo añadiría una cosa más que se me ha ocurrido, que es bajar en la valoración a actividades de la vida diaria. O sea, bajar de él antes hacía la cena y ahora no la hacía. No, bueno, pero es que como está cansado ahora no la hace.
uy, pero lo de cansado, sí, hombre, es que es por el estado de ánimo, esto ya me lo sé, ¿no? Y de repente está como que no enfrenta la actividad de hacer la cena de toda la vida, además hay una fatiga, a lo mejor una falta de iniciación, o sea, como poder tener, al preguntar cosas que hacía antes y ya no hace, poder valorar muy bien qué cosas de las invisibles están influyendo, ¿no? Porque a veces, como dice Marcos, la familia te lo vende o de repente hay una sobreprotección con lo que le ha pasado, no, hombre, pero si es que tampoco se lo pedimos, que haga ya la cena, tal. Pero la realidad es que antes hacía una actividad que ahora no hace, ¿no? Como irnos a las cosas muy concretas de la vida diaria en la evaluación para ver un poco más allá. Sí, yo quería preguntar a Marcos, porque como estamos viendo que los pacientes cada vez tienen más edad, si estáis planteando desde el punto de vista rehabilitador las perspectivas de estos pacientes, porque siguen conduciendo, cuidan de los nietos, con ellos los objetivos y habéis intentado que la edad de admisión máxima pueda cambiar en los siguientes años. Pues mira, esto es una cuestión que justo el jueves pasado, que fue la jornada de la sociedad, nos reunimos una vez al año, y uno de los temas posibles para abordar el año que viene va a ser la lesión cerebral en personas de la tercera edad, vamos a decir. Veremos a ver si prospera este tema o no, pero lo cierto es que es algo que nos estamos encontrando. Las vidas ahora se alargan mucho tiempo y las responsabilidades más allá de los 65, pues eso, en el cuidado de los nietos, que no es poca cosa. Y luego, pues muchas de las actividades de la vida cotidiana, la cocina ha salido en varios momentos, pero la cocina entraña ciertos riesgos. Aguas hirviendo, fuegos encendidos, pequeños olvidos que pueden tener un cierto impacto. Entonces, mi sensación es que un criterio estricto de edad debe utilizarse seguramente en algunos momentos, pero si podemos no utilizarlo, es mejor no utilizarlo. Porque ¿cuántas personas mayores de 65 son absolutamente independientes, tienen una vida absolutamente rica y son los que además están ayudando a los menores de 65 a sacar adelante un montón de cosas? Entonces, creo que el criterio de edad es un criterio más que nos debe ayudar a tomar algunas decisiones en algunos momentos, pero no debe ser el caso único. Y aquí me atrevo a ir un poco más allá, y David Noreña, que es un neuropsicólogo fantástico con el que tengo la suerte de trabajar, un día se mete en mi despacho y me dice: oye, Marcos, tengo un problema. Es que tengo una reunión con una familia ahora y la señora, no recuerdo cuántos años, pero tenía 80 y largos. Y dice, y claro, es que dicen que quieren seguir aquí, que esté un mes más hospitalizada. Y bueno, esto tiene un coste económico y claro, pues es la mejor manera de gastar el dinero. Dice, yo creo que lo mejor que podría hacer esta familia es hacer un parque de bolas en el salón de la casa de la abuela. Porque a la abuela lo que más le gusta es ver a los nietos. Y los nietos siempre quieren ir al parque de bolas. ¿Por qué no juntarlo en el mismo escenario? Y creo que muchas veces la rehabilitación deberíamos tener ese punto creativo que David aportaba en este caso. Y pensar que debemos pensar en la calidad de vida. ¿Esta señora va a volver a caminar? Posiblemente no. ¿Esta señora va a volver a tener un lenguaje fluido? Posiblemente tampoco. ¿Cómo facilitamos el día a día de esta familia? Pues a lo mejor con este tipo de intervenciones logramos introducir pequeños cambios que cambien el estado de ánimo no solamente de la paciente, sino también del entorno inmediato, que es muy importante. ¿Tienes alguna pregunta? Venga. ¿Y graves?
Yo creo que es muy difícil, a lo mejor Ana luego también me corrige. Es muy difícil porque cada paciente es un ente independiente. Hay luego cuestiones, o sea, aunque hay modelos pronósticos que incluso están en internet, o sea, que se pueden aplicar directamente, no son modelos que lo único que hablan es sobre si el paciente va a tener una discapacidad grave o una discapacidad moderada o va a tener buena evolución con una probabilidad. Entonces, eso en realidad no es una información buena para un ente, o sea, para una persona no acostumbrada a leer esa información. Es decir, es una información demasiado científica y que no es tangible para las personas. Luego has comentado una cosa, hay pacientes que se recuperan de forma extraordinaria. Y ya he comentado antes que nosotros ingresamos a los pacientes por el TAC. Si no tienen nada en el escáner, no les ingresamos. Si tienen una contusión pequeñita, les ingresamos. Entonces, o tienen un pequeño subdural o un pequeño epidural. Esos pacientes, la mayor parte, el 50% decía antes, se recuperan sin ningún tipo de secuela. Con lo cual, el TAC, en realidad, el motivo del ingreso no determina la buena o mala evolución del paciente. Entonces, es una cosa tan complicada que es muy difícil dar un pronóstico individualizado a cada paciente. A lo mejor en el futuro lo podríamos hacer, pero ahora mismo lo veo un poco peligroso. De hecho, alguna vez hemos comentado, este enfermo no se va a despertar en la vida y a los 3 días ha empezado a hacer cosas, ¿sabes? Entonces, hasta eso, hasta una decisión vital, es decir, de decidir si hacer una limitación terapéutica o no, a veces es muy complicado y hay que darles, y sobre todo la única forma que tenemos nosotros es el tiempo. Cuando el enfermo va recuperándose con el tiempo, entonces ya puedes dar una opinión. Y muchas veces ese tiempo es una vez que se ha dado de alta al paciente, cuando lo vuelves a ver en la consulta, ¿no, Ana? Yo creo que ahí es un poco el tiempo para ver si ha habido una cierta recuperación. Entonces, el darle un pronóstico a una persona, ¿qué le va a pasar a mi familiar en una semana? Es muy complicado. Ya. Hombre, ahí quizás deberíamos las personas más involucradas en el trauma craneal deberíamos de dar más formación probablemente a los residentes y adjuntos que pasan la planta y que no están tan metidos en este mundo. Probablemente es un defecto nuestro de la información. Porque, hombre, una cierta información sobre qué necesidades va a tener, por sentido común, yo creo que se les da. Que podría ser mejor, probablemente. Y de hecho, yo creo que hay una labor de docencia por nuestra parte. Pero claro, hay una dificultad también y es que no nos podemos multiplicar hasta el infinito. O no se les ha explicado bien. Hay veces que no se les ha explicado bien. La, de hecho, también hemos tenido mala suerte en el último año. Bueno, buena y mala suerte. En el sentido de que, claro, había un programa de daño cerebral incorporado a la cartera de servicios del hospital y ese programa, pues, transitoriamente está parado. No hay forma de encontrar una persona que sustituya a la persona que ha estado hasta ahora. Entonces, es una cosa también que llama la atención. No hay ningún psicólogo clínico que haya querido incorporarse en las funciones que tenía la persona que está ahora mismo de baja. Entonces ese es un poco el problema, Lourdes, que no ha habido continuidad. La escuela de familias que tenía o las charlas que daba Blanca eran dirigidas a eso, a intentar darles una noción, aunque fuera general, pero que fuera interesante para todos los pacientes y las familias que quisieran. Y eso complementaba un poco nuestra falta de capacidad de información. También hay que decir que somos un servicio muy quirúrgico, entonces el que todos tengamos la misma sensibilidad es un poco complicado. Una cosa, me gustaría añadir que nosotros también participando en el proyecto europeo, pues nuestro objetivo, ojalá en el 2024, es poder hacer una guía o un folleto, aunque sea básico, ¿vale? Que se pueda tener desde la urgencia para esos traumatismos aparentemente leves o lo tenga los médicos de familia, los pediatras, los geriatras,
y que informe un poco de qué cosas podrían pasar y si pasan, poder insistir en una valoración o consultar de nuevo, ¿no? Porque, como digo, hay muchas de estas cosas que no se ven hasta un poco después, ¿no? Sobre todo las secuelas estas más invisibles. Entonces, el poder dar la información, aunque sea en un folleto, que no sabemos si luego la familia va a mirar o no, pero a mí me habría encantado haber tenido ese folleto, ¿no? Porque no hay confusión. Puede pasar esto, esto, esto. Ojalá no pase, ¿no? Pero si pasa, de repente dices, esto tiene que ver con el golpe o con la caída. O pues en personas mayores, de repente, pues la señora Josefa se cae, se rompe la cadera y dicen, ya no ha vuelto a ser la misma porque a la vez se dio un golpe en la cabeza que nadie sabe y no recuerda el guiso de garbanzos que hacía todos los domingos a su familia, ¿no? Pues dicen, bueno, es que ya se está haciendo mayor, es deterioro normal por la edad. Pues no, tiene que ver con el trauma en ese momento. Entonces, si se pudiera trabajar en ese momento, pues habría una menor repercusión, ¿no? de esa lesión que no se ha tenido en cuenta. Pues estas cosas que parecen pequeñas, pero que pueden suponer un importante deterioro luego de la calidad de vida de los pacientes y sus familiares, si se tuviera esa información breve como pides, pues es nuestra ilusión poder configurar un pequeño folleto y que se pueda repartir, ¿no? Tanto en los hospitales como en los centros de salud. Sí, añadiendo a esto, yo creo que la guía es muy importante. No sé si existe una guía como tal para el trauma moderado y grave. En ese sentido, ¿hay alguna información que pudiera ser útil para nosotros en la planta también? Sí, la fuente de guías que yo utilizo con más frecuencia tiene que ver con FEDACE, que es la Federación de Daño Cerebral. Ellos periódicamente pues, van sacando documentos monográficos sobre diferentes temas y son documentos que muchas veces nos interesan pues, para dar a las familias, para que lean cosas a medio camino entre la divulgación y lo técnico. Entonces, bueno, es un equilibrio muy razonable para que las familias lo manejen y con la ayuda de los profesionales pues tratar de comprender aquellas cosas que tienen un poco lejos. Creo que todas estas herramientas y actos como este, pues también de cierta divulgación, pues vienen a profundizar en esto. Hay una cuestión que antes me resonaba en la cabeza y tiene que ver con los pronósticos. Los pronósticos no solamente son difíciles de hacer en las fases iniciales, también cuando llegan a los centros de rehabilitación, la gente nos pregunta, ¿pero va a volver a caminar? ¿Va a volver a hablar? ¿Va a volver a trabajar? Pues mire usted, no tengo ni idea. Y esta es mi respuesta más honesta y más sincera. Es que no tengo ni idea. Vemos casos que tienen una pinta estupenda y luego van fatal. Y al revés, casos que, pues lo que decíais, que tienen una pinta nefasta y oye, empiezan ahí y al final chutan de maravilla. Entonces, no sabemos. Muriel Lisak, que es una autora que ha trabajado mucho en esta cuestión del daño cerebral, tiene un trabajo diciendo que el mejor marcador del pronóstico en el medio y largo plazo no tiene nada que ver con la lesión, sino que es la cohesión familiar previa. Entonces, a mí cuando las familias me dicen, ¿y qué tal va a ir? Pues lo pienso en mi cabeza, no os lo digo, pero digo, ¿qué tal va a ir? Dígamelo usted, ¿qué tal se llevaban antes? ¿Cuánto de bien estaba cohesionada la familia? Porque eso es lo que va a marcar al final el bienestar y la calidad. El bienestar y la calidad de vida no tiene que ver con si la puntuación en el Glasgow es una u otra, o si el rango de movimientos es uno u otro, o si la puntuación en la memoria es una u otra. La calidad de vida tiene que ver con las cosas que puedan hacer juntos y el nivel de disfrute y de bienestar que esto genere. Entonces, esto es muy difícil de medir con escalas. Y lo más que yo puedo intentar es no establecer pronósticos, pero a generar confianza. Cuando yo llevo el coche al taller, esto lo escuché a Nacho Quemada hace no mucho tiempo, que es un tipo fantástico, un psiquiatra especialista en daño cerebral, que dijo, lo que yo puedo tratar de conseguir es generar confianza. Igual que cuando yo llevo el coche al taller y tengo que fiarme del tipo, que de coches no sé nada. Igual que me tengo que fiar del tipo que está allí y le dejo mi coche y al final me va a dar una factura y me dice que le ha cambiado 4 cosas, tengo que confiar que eso es lo correcto. Bueno, porque no sé nada del asunto. Pues aquí exactamente igual. Las familias no saben nada del cerebro, nada de la lesión cerebral y lo único que podemos hacer es generar confianza y hacerles ver que lo que vamos a hacer es lo mejor que esté en nuestra mano para ayudar del mejor modo posible. Y si logramos eso, pues fantástico. Pero los pronósticos, ya me he equivocado mucho, ya no hago más. ¿Alguna otra pregunta? ¿Comentario? Pues yo creo que hemos cubierto muchos temas y tenemos que dejar alguno para el año que viene. Yo uno, venga, venga. Cuando
pensáis que vais a tener los resultados definitivos de estas analíticas iniciales para saber qué hacer con los traumatíes? Entonces, el estudio Brainy va a salir en breve. El resultado del biomarcador ya lo tenemos en el Brainy, Bien. en el adulto. Y ese va a salir probablemente a finales de año, una idea sobre todo sobre la fase diagnóstica, que es sobre lo que está basado el proyecto. Sobre el pronóstico, probablemente a mediados del año que viene tengamos un modelo pronóstico asociando factores de riesgo y esos dos biomarcadores. Espero que antes o de una forma en paralelo haya otros biomarcadores de la casa en otro estudio paralelo que estamos haciendo también con el pronóstico. Y luego muy probablemente la doctora Castaño tenga en vías de me río con ella, de desarrollo también biomarcadores serológicos para lesión axonal traumática, que ya tiene un trabajo publicado, pero nuevos biomarcadores con analíticas también iniciales y de más largo plazo. O sea que hay, en paralelo al Brainy, hay otros estudios también llevándose a cabo con esta... Lo que pasa es que ya te digo que desde el punto de vista pronóstico, mi idea es que los biomarcadores de diagnóstico son otros, o sea, son diferentes. Que muy probablemente los biomarcadores que estamos utilizando en Brainy no sean los mejores para el pronóstico. Pero eso ya es una idea preconcebida mía. Habrá que estar atentos. Claro. Muy bien, pues nada más. Muchísimas gracias a todos y hasta el año que viene. Gracias. Se me ha olvidado, antes de que os vayáis,